Vamos a dar inicio. Ya somos 12 los que estamos acá, después yo voy a seguir admitiendo. Está con nosotros la doctora María José Campanella, jueza del Tribunal Colegiado de Familia número 3 de la ciudad de Rosario. Es abogada, recibida en el año 2003. Fue secretaria del Instituto de Derecho Internacional Privado del Colegio de Abogados hasta el año 2019. Y desde el 2019 a la fecha, ejerce como jueza del Tribunal de Rosario, del Tribunal Colegiado número 3 de Rosario. Especialista en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Rosario, profesora de Derecho Internacional Privado en la carrera de Derecho en la Cátedra A de la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Derecho, y en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano en Rosario y sedes de Casilda y Venado Tuerto. Cursó el doctorado de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario en los años 2019 y 2020, y es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Yo me voy a mutear para que la puedan escuchar. En algún momento vamos a hacer un ida y vuelta, y cualquier pregunta o sugerencia que tengan, las pueden escribir en el chat que yo las voy levantando. Bienvenida María José, y todo el espacio para vos. Hola, parece que estamos... A ver, ¿por qué vas a playar? Hola, ahí está, ahí va bien. Bueno, ¿me escuchan bien? Buenas tardes a todos. Hay muchas caras que conozco. Y bueno, el tema que nos convocó hoy es las reflexiones prácticas, ¿sí?, sobre el rol del abogado del niño en los procesos adoptivos y en los regímenes de comunicación. Sé que todos los que están acá ya son súper especialistas en familia, por lo menos la mayoría de los que veo, pero antes de empezar a arrancar a algo práctico, porque me gustaría que esto sea algo más, un conversatorio, algo más interactivo, para que podamos hablar de lo que pasa en la realidad, más allá de las normatividades que todos conocemos, pero sí me gustaría hacer unas pequeñas menciones sobre eso para empezar a pensarlo desde ahí, ¿no? Desde cómo el sistema de protección integral, a partir de los nuevos paradigmas, nosotros hemos adaptado las legislaciones, pero ¿qué pasa hoy en la realidad? ¿Y cuáles son las cosas que podemos hacer para que en la realidad realmente se garantice efectivamente los derechos del niño con respecto a poder ser patrocinado por un abogado del niño, que en definitiva es una derivación del derecho del niño a ser oído? Si hablo muy rápido, si no me escuchan, háganme una manito. Bueno, entonces, empezando de esto, ¿no? Pensaba, cómo empezar esta charla, pensaba en el génesis de todo esto, de cómo surge la figura del abogado del niño, y el génesis entiendo que está en el artículo 12, ¿sí?, de la Convención de los Derechos del Niño, que habla del derecho de todo niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta, ¿sí? La Convención de los Derechos del Niño habla de que si el niño tiene la capacidad de formarse un juicio propio, puede ser escuchado directamente él, esa es la prioridad, es decir, escucharlo en forma directa, o a través de sus representantes legales o los órganos apropiados. Esto entiendo que no tiene, desde el principio pro homine, no tiene que interpretarse restrictivamente, sino que, de acuerdo a las normas procesales del foro de que se trate, tiene que poder interpretarse o examinarse caso por caso cuál es la madurez y la capacidad del niño, no ya pensado desde la edad, ¿sí?, o en un concepto binario capacidad o incapacidad, sino desde las aptitudes, las competencias que tenga el niño, fundamentalmente para comprender las implicancias del lugar o del conflicto en el que está involucrado, cuáles son las consecuencias, la entidad que tiene su opinión, y en función de esto me parece que es súper importante, que son súper importantes y orientadoras, por lo menos para mí en el ejercicio de mi función, y para ustedes también, lo que son las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que a veces uno las ve tan extensas y demás, pero cuando uno se las pone a analizar son realmente interesantes para poner en práctica cotidianamente. Y lo que decía, la prioridad es escucharlo directamente, ¿sí? Pero no siempre se puede, a veces
digamos, la edad del niño, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, o determinadas condiciones culturales, el contexto en el que está, también se puede hacer la escucha a través de sus representantes legales, a través de un abogado, o a través de, de alguna institución, un equipo socioeducativo, porque piensen también que el derecho del niño a ser oído y a que su opinión se tenga en cuenta, no es solamente en una instancia judicial, sino también y fundamentalmente a veces, digamos, no se trata de una resolución judicial, sino de una cuestión administrativa o una simple cuestión que pueda surgir en el niño en un ámbito escolar, por ejemplo, que sea víctima de bullying o alguna otra cuestión donde el niño pueda recurrir para ser escuchado y poder efectivizar justamente este derecho a que su opinión sea tenida en cuenta y efectivizar en definitiva sus derechos. Y siempre atento a que no exista, atento a la mirada, digamos, del adulto que lo está escuchando, con respecto a si existe algún conflicto de intereses con sus padres, porque en ese caso van a entrar a participar otras figuras también, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo y vamos a ir buscando las comparaciones. Y volviendo a este tema de las recomendaciones del comité, es súper importante las medidas para garantizar el derecho del niño a ser oído, y que son cosas que hay que tener sumamente en cuenta, y que son la preparación del niño, preparación no en el sentido de imponerle un discurso o preparar un discurso, sino la preparación en el sentido de la información que debe darse al niño respecto de su derecho a ser oído y las connotaciones que tiene ese derecho del niño a ser oído. ¿Sí? Es decir, cómo, dónde y quiénes, porque eso es lo primordial, es decir, el derecho del niño a ser oído es un derecho que tiene el niño, pero que él tiene que decidir si quiere ejercerlo o no, de acuerdo obviamente a su edad, a su madurez, a su competencia, pero lo primero que hay que hacer es informarlo de ese derecho. ¿Cuáles son cómo puede ser escuchado? ¿Quién lo puede escuchar? ¿Cómo puede transmitir y cómo puede participar en función de ese derecho que tiene? La cuestión también de cómo escucharlo es el espacio, que sea un espacio de confianza, que sea un espacio adecuado, que sea un espacio que la persona que esté preparado para escucharlo no sea un interrogatorio, sino que la persona genere una conversación, genere una confianza, que pueda establecer una afinidad, ¿sí? O una transferencia con el niño. La evaluación, eso es sumamente importante en el momento de la escucha, la evaluación de la capacidad del niño, es decir, evaluar si realmente tiene un juicio propio, razonable e independiente, y para eso, particularmente desde mi rol, yo hablo por los jueces, pero también la autoridad o la persona que lo esté escuchando, poder recurrir a la interdisciplina, poder recurrir a otros profesionales para poder interpretar, porque cuando hablamos del derecho del niño a ser oído, incluso está en un niño que no se pueda comunicar verbalmente, pero un niño se expresa a través de dibujos, a través del juego, a través de un montón de situaciones con las cuales también expresa su deseo y su voluntad. Eso es sumamente importante también. Y les volví a decir, y también la información sobre la consideración, no solamente la información sobre su derecho y cómo ejercerlo, y que él elija cómo ejercerlo, sino también el resultado, ¿sí? El resultado de haber valorado su opinión, es decir, cómo se resolvió el caso y cuál es la implicancia de ello en su vida, en su realidad, en sus relaciones, ¿sí? Cómo se tuvo en cuenta su opinión. Y también, esto que les decía, otra cosa importante que aparece en las recomendaciones y que me parece sumamente importante, es darles el espacio y el acceso a la persona adulta o a cómo quejarse, recurrir, o cómo hacer valer ese derecho cuando ese derecho es violado o no es respetado. Es decir, sea en un espacio y donde se le da la información, donde sepan cómo recurrir. Si están en un colegio, que sepan que tiene un comité educativo, si están, no sé, en un centro de salud, dónde poder recurrir, cómo efectivizar ese derecho. Eso también es sumamente importante, el poder informarlo al niño. Entonces, esto del artículo 12, también este derecho del niño a ser oído aparece en el artículo, voy a apurar así, vamos a lo práctico, pero también aparece en el artículo 27 de la 26/61, el artículo 26, en el artículo 26 del Código Civil, que a partir de cómo es como que todas las normas, en vez de repetir, es como que todas quieren explicitar algo más, entonces eso ha generado conflictos doctrinarios respecto de si restringe o no restringe. Yo creo que lo importante es entender que los derechos están constituidos y determinados por la Constitución y las convenciones, y que eso es lo que nosotros debemos garantizar. Las normas supraconvencionales o supralegales, digamos, sí, las normas, los que están en el Código Civil, son inferiores y en realidad garantizan los derechos constitucionales, con lo cual de ninguna forma pueden restringir o modificar, sino que tienen que ver con garantizar demás. Entonces, bueno, después vamos a si quieren hablar en el detalle lo que son las interpretaciones, pero en definitiva, todos hablan del derecho, del poder ejercer el derecho de los niños a ser oídos, a través de sus representantes legales, algunos hablan de la madurez y la edad, cuando existe conflicto de intereses habla del Código Civil,
Y el artículo 27, la 26 y el 61 expresamente habla de la asistencia letrada, ¿sí? La asistencia letrada especialmente con preferencia de especialización en niñez de la persona que patrocina al niño, y habla también del Estado, ¿sí? De la obligación del Estado de pagar los gastos de ese patrocinante en caso de que no tenga recursos, que no exista recursos de la persona. También la regla 29 de Brasil y la regla 33 hablan de garantizar esta asistencia técnica en general de las personas vulnerables, y el artículo 33 es sumamente importante para tener en cuenta y adecuar a nuestra legislación interna, que nos urge sobre todo en el foro, en el Código de Procedimiento, una reforma para hacer ajustes razonables justamente en los procedimientos para facilitar el acceso a la justicia de las personas vulnerables, y sobre todo los tiempos de los niños, ¿sí? Que no son los tiempos del proceso y no son los tiempos de los adultos. Y bueno, después todos los mandatos de eficacia constitucional que aparecen en toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que todos ustedes lo conocen, que aparecen por Furlan, Fornero, Natala Rifo y demás. Y a nivel provincial tenemos, que es la que más conflictos creo que nos trae en la interpretación, es la ley 13923, ¿sí? Que es la ley que crea el servicio de asistencia de abogados, ¿sí? Para el sistema de patrocinio, y hay 3 artículos que quiero mencionar y que quiero que después empecemos como a charlar y analizar, en función del tema que nos convoca hoy, que son los procesos adoptivos, medidas excepcionales particularmente, o específicamente en lo que es los procesos de adopción, y los regímenes de comunicación. El artículo 11 habla de la función del abogado del niño, ¿sí? Nosotros ya sabemos que el abogado del niño patrocina, que nos representa, pero el artículo 11 fíjense que dice que el abogado del niño, la función es asistir, patrocinar y en su caso representar al niño, en los casos en que sea requerido. Cuando no pueda, y que cuando no pueda por su grado de madurez transmitir su voluntad, se puede solicitar la colaboración de la interdisciplina o actuar conjuntamente con alguien más. El artículo 12 reitera el deber de informar al niño. El artículo 13 habla de las intervenciones obligatorias del abogado del niño. Esto quiere decir que por fuera de la ley, fuera de estas intervenciones obligatorias, no es que no se puede una autoridad, el juez, digamos, y una autoridad administrativa también tiene la obligación no designar un abogado del niño, sino que es una obligación informarlo y que el niño pueda saber que puede designar un patrocinante. ¿Cuándo es obligatorio? En las medidas excepcionales, ¿sí? En los procesos, desde el proceso administrativo, sabemos que las medidas excepcionales tienen un sistema mixto, pero desde el inicio tiene que tener un abogado. Los procesos judiciales, en donde los niños son víctimas de abusos sexuales, de delitos sexuales, y en los procesos judiciales, donde el niño u otro miembro de la familia es víctima de violencia familiar o violencia de género. El artículo 14 habla del caso del comparendo directo del niño, donde establece un procedimiento determinado, previamente a resolver el juez. Cuando el niño comparece con un patrocinante, tiene que tener una entrevista con el profesional y el niño, y resolverlo por auto, de acuerdo, valorando especialmente la edad y madurez del niño, con la previsión de que sea un mismo abogado del estudio, digamos, de los progenitores, y esto es apelable o recurrible ante el Pleno en los casos que exista la estructura del tribunal colegiado. Y el artículo 5 habla de las costas y honorarios, ¿sí? Que paga los honorarios de estos abogados en el marco de esta ley, la paga el condenado en costas, según las normas de procedimiento, y la provincia de Santa Fe paga las costas en las medidas excepcionales, ¿sí? Dispuestas por la autoridad administrativa, y en sede judicial, establecida en la 12967, cuando no pueden ser solventados por los progenitores o el niño carezca de sus padres. Y establece un mínimo de regulación. Y después tenemos la 12967, que también habla del derecho a ser oído, y particularmente en el artículo 66 ter, aparece una figura que también en la práctica vamos a ver cómo se confunde o aparece confundida con el abogado del niño, pero no lo es así, porque es una figura totalmente distinta, que es el tutor especial. El artículo 66 ter prevé, ¿sí?, la figura del tutor especial para el caso cuando exista un juicio, cuando exista oposición de los progenitores. Ustedes saben que en las medidas excepcionales, cuando el organismo administrativo resuelve definitivamente la situación del niño, sea sufriendo la declaración en situación de adoptabilidad, o la tutela, o algún programa de egreso, en caso que fuese un adolescente, o alguna persona que esté próxima a adquirir la mayoría de edad, y sus padres se oponen a esta sugerencia, entonces el 66 ter regula lo que es el procedimiento de oposición, que se tramita por juicio sumarísimo, y establece este artículo que el juez debe designar un tutor especial. Como ustedes saben, la figura del tutor especial, este es un caso específico donde la ley lo prevé, pero está previsto en el artículo 109 del Código Civil y Comercial,
donde se establece el tutor especial tiene una función específica, es decir, representa para una causa determinada, es excepcional, y cesa cuando termina la causa para la que fue designada, ¿sí? Lo representa y es una representación principal y particular. También está la figura del defensor general, en este sistema que no tiene nada que ver con el abogado en línea, pero es importante compararlo también, porque el defensor general a veces también lo representa, ¿sí? Cuando lo hace en forma principal, por inacción de los padres, o cuando no tiene representante, pero en general la función que nosotros vemos casi siempre en la práctica del defensor general es la función complementaria, es decir, que va acompañando, coadyuvando en sus dictámenes, garantizando este derecho que hablamos del derecho del niño a ser oído, y la tutela de su interés superior, ¿sí? Y prestando siempre atención a que no exista conflicto de intereses, porque el propio defensor puede en su caso poder solicitar la designación del abogado del niño. Y también obviamente el defensor general tiene contacto con el niño en esta garantía del derecho a ser oído, porque claramente para poder incorporar o integrar sus dictámenes, ¿sí? Con el deseo del niño o con la voluntad del niño, necesariamente tiene que conocerlo, ¿sí? Saber sus deseos, cuál es su edad, su capacidad, todas las cuestiones que hacen a poder valorar en su dictamen el deseo del niño. Esto básicamente, o por lo menos un mini resumen como para poder empezar a abrir, porque lo que me interesa es que podamos abrir en el debate, porque esto es lo que dicen las normatividades, pero en la realidad, la mayoría de veces no es lo que pasa. La realidad, nosotros sabemos, yo por lo menos desde mi visión realista del mundo jurídico, la realidad, lo que las personas sienten, lo que las personas viven, es mucho más que una norma, ¿sí? Supera a la norma. Entonces es también lo que creo que es una cuenta pendiente que tenemos que adaptar o poder pensar en cómo estas cuestiones tienen que estar todos como personas involucradas o como responsables de garantizar, sea como abogados, sea como autoridades, sea como miembros de algún organismo administrativo, todos somos responsables de garantizar en forma efectiva los derechos de este niño, porque todos sabemos que una justicia eficaz es una justicia efectiva, y eso es a lo que propendemos todos. Bueno, les agradezco que me hayan escuchado en forma silenciosa, pero ahora me gustaría abrir el diálogo para poder hablar de estas cuestiones prácticas, y particularmente lo que los convoca hoy, que es el tema de los procesos adoptivos y los regímenes de comunicación. No sé cómo querés hacer, Adriana, si querés abrir preguntas, si queremos... ¿Me escuchan? Nos vamos a acoplar un ratito, pero la idea es que puedan ir surgiendo las distintas preguntas que se nos ocurran. No sé ustedes qué tienen en relación a esta, y a mí se me ocurre, por justamente una consulta que habíamos tenido en el día de hoy, acá la doctora se viene al lado, así que estamos con el audio, para que está Gabriela, María Gabriela que quiere entrar. Una de las cuestiones que me parece interesante por una consulta que llegó hoy al correo electrónico del instituto, es esto de dar por supuesto que cuando son medidas excepcionales el que paga es el Estado. Y la norma no es lineal en eso, sino que ese es el trabajo en lo que nosotros tenemos que estar atentos, que tiene que ver con esto de permitir de que se pueda, que efectivamente podamos saber si hay un condenado en costas, ¿no? Que es lo que muchas veces nosotros nos encontramos con que salen las regulaciones y que en ningún momento hubo quien fue cargado en costas. Estamos haciendo un trabajito en sede penal respecto de la imposición de costas para tratar de garantizar el cobro de honorarios. Mariana, me gustaría saber tu opinión porque ahí te vi. Sí, es arduo el trabajito. Justo estaba haciendo una planilla de la cantidad de regulaciones que pedí, debo de haber pedido como 10 ya. No hay criterio unánime, depende quién te toque. Y con respecto a los abreviados, que es el mayor problema, el Código de Procedimientos Penales dice que las costas de los abreviados son por su orden. Al ser las costas por su orden, siempre que se abrevia, no importa que sea una lesión o sea un abuso sexual,
es la provincia la que se hace cargo. Entonces iba a hablar con vos, Adriana, porque pedí una reunión con Fiscalía de Estado, a las chicas, porque, a ver, el Código de Procedimientos dice que en los abreviados las costas son por su orden, pero resulta que después las cuestiona Fiscalía de Estado, las costas que acuerda el fiscal en nombre de la provincia. O sea, parece que el fiscal puede disponer de la acción penal, pero no del presupuesto de la provincia. Entonces, o bien, Fiscalía de Estado arregla con el fiscal general o el fiscal regional y a los abreviados, las costas, o sea, los honorarios del abogado del niño los van a imponer al imputado si tiene fondos o en general en los abreviados, o sea, hay. O bien no cuestionan los honorarios sobre las costas que consiente el fiscal. Acá estoy, en eso. Y bueno, por lo menos estoy haciendo bastante jurisprudencia. Va a haber. ¿Qué vamos a hacer con las regulaciones? No sé, pero yo las regulaciones te las voy a juntar. Vamos a llenarnos de regulaciones. A ver, esto es, digamos, creo que lo primero que trae es que podemos equiparar lo que está pasando en sede penal con lo que tal vez pasa, hacer un paralelo con lo que pasa en las medidas excepcionales, ¿no? Porque en las medidas excepcionales nunca hay un cargado en costas. Entonces, ¿en dónde queda el abogado del niño en esa nebulosa, ¿no? Por un lado ese, y por otro lado tener que salir a determinar si esos progenitores que pudieron haber dado origen, causa al proceso, por el incumplimiento de sus deberes parentales, si hayan puesto al niño en riesgo, ¿no? Esos padres, ¿son solventes o no son solventes? También es un trabajo que queda hoy en manos del abogado probar esa solvencia, cuando no surja de las circunstancias del mismo cliente. Obviamente. Que tienen medios para pagar. Pero como tenemos la fiscalía que nos recurre todo, lo que va a terminar pasando es que vamos a quedar, hasta que no esté la reglamentación de la ley, y esto es lo que creo que queda en evidencia, que sin la reglamentación de la ley acá nadie le va a poner el cascabel al gato, porque mientras tanto tenemos honorarios regulados que no podemos hacer efectivos. No hay forma. Y en el sector penal, en el fuero penal, es mucho más difícil porque el abogado defensor, el que hace defensas penales, no está acostumbrado a gestionar los honorarios de un colega. Nosotros, en el fuero civil, mal que mal, vos podés, independientemente de la condena en costas, vos podés hablar con los otros abogados para ver si el cliente se aviene a pagar los honorarios. En el fuero penal es imposible, es una cosa que no existe porque nunca pagaron honorarios de nadie. Entonces, esto nuevo, ¿sobre qué es nuevo? Sobre que lo denostan y nadie lo quiere y únicamente se interviene a pedido de los jueces. En el combo es terrible porque uno se encuentra con un montón de obstáculos y cada vez están pidiendo más. Sí, bueno, yo creo que coincidimos todos en esto de la deficiencia de la falta de reglamentación de la ley como un obstáculo para llegar a esos, a que podamos hacer concretos nuestros honorarios, que además son de carácter alimentario, más allá de que uno diga, uno sabe que esto lo está haciendo en gran parte por vocación, pero bueno, quedamos ahí como entrampados en esta realidad cotidiana. En lo particular, nunca he cobrado honorarios de medidas excepcionales, jamás. Los honorarios que he cobrado fueron siempre honorarios en donde he sido designada como abogada del niño en aquellas causas en donde hay una situación de régimen de comunicación, en alguna cuestión de alimentos, inclusive donde he comparecido como abogada de confianza de un adolescente reclamando alimentos. En ese contexto, sí uno puede, digamos, se garantiza que los honorarios los va a terminar cobrando, ¿no? Pero en las medidas excepcionales es como que tenemos yo para llevarlo específicamente al tema de hoy, tenemos un gran agujero negro en cuanto a nuestros honorarios, y además
se le suma a eso toda la carga que tiene la medida excepcional, en sí, la carga emocional que lleva a acompañar a un chico, o varios chicos muchas veces, porque también, muchas veces en el combo de una designación, vienen 3 o 4 clientes, ¿no? ¿Cómo quedamos ahí atrapados en esa situación injusta? Lo que pasa es que nosotros pensamos en tiempos altos desde lo procesal. La realidad es que la medida excepcional en sí no es un proceso contencioso donde haya condenación en costas. Ese es el problema. En la única instancia donde podríamos condenar en costas es en el proceso de oposición, que en realidad habitualmente lo que se hace es que al tutor especial se lo nombra como abogado del niño, pero en realidad es tutor especial, y entonces también tenemos la contradicción que en teoría cuando el juez ratifica la medida excepcional, termina la intervención del abogado del niño, pero también me ha pasado en medidas excepcionales donde se ha continuado con la guarda preadoptiva, un juicio de adopción por dictar sentencia, y tuvo que volver a intervenir la abogada del niño porque hubo un desistimiento de los guardadores, y donde tuvo que intervenir para patrocinar y para alzar la voz de unas niñas donde no querían ir a un centro residencial. Entonces, digo, y todas estas cuestiones, pero bueno, particularmente en este caso, sí condenamos en costas en el proceso de adopción a los actores, incluyendo los honores del abogado del niño, pero quedó colgando lo de la medida excepcional. Entonces es como que, y la realidad es que como corresponde que un abogado del niño, si el niño decide o si se le designa el patrocinio desde el inicio de la medida excepcional, todo eso queda, digamos, en la deriva. Entonces me parece que tal vez es la ley provincial, pero tal vez por esto que les decía, ¿no? Es tal vez buscar desde la determinación de los derechos sin generar a partir de principios reglas, ¿no? No estoy diciendo que nos convirtamos en legisladores, pero creo que me parece que hay que buscar en este caso, porque todos estos problemas que ustedes están planteando redundan en perjuicio de los niños, eso no es una realidad. A mí, yo tengo una pregunta que tiene que ver con lo que se ve dentro del juzgado, ¿no? Porque nosotros cuando recibimos medidas excepcionales que están muy avanzadas. Y generalmente nos pasa en la oposición. No, porque no tengo tanta plata, bicho. Entonces, ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa en el... Nada. Desde el ustedes van a decir si alguno se ha presentado en instancia administrativa o que ha pasado en instancia administrativa. Yo particularmente tengo una experiencia cuando yo ejercía la profesión, creo que me sacaron a baldazo de agua fría cuando quise en una entrevista con un niño, comparecí espontáneamente, y bueno, no tuve éxito en la dirección de niños. No sé si alguno de ustedes tiene alguna experiencia en sede administrativa de haber podido participar. Yo en realidad nunca pude participar en sede administrativa. Sí, lo que estamos intentando, inclusive con actividades que se están pensando del instituto, es empezar a acompañar a los centros de estudiantes para que desde ahí se visibilice la figura y poder, que ellos puedan tener acceso, ¿no? No sé, a la lista de abogados del niño del colegio de abogados, al mail del instituto, como para tener un acompañamiento que puedan llegar a necesitar. Hoy, en el marco de las medidas excepcionales, el conocimiento que tenemos una vez que empezamos a trabajar con los chicos después, ya avanzado el control de legalidad y demás, es que nunca se les informa de este derecho, ¿no? Que en realidad no les dicen, no les explican, entonces ahí estamos como en una encrucijada constante entre los empleados y funcionarios de la dirección y los derechos, porque por un lado se supone que todos estaríamos tirando o acompañando a esos niños que están en riesgo, o esos adolescentes que están en riesgo, y sin embargo se genera el quiebre desde un criterio que creo yo que es netamente de discurso o de bajada de línea. No encuentro otra explicación para que los niños que están dentro del marco de una medida excepcional no sean informados de que tienen derecho, por más que decidan, elijan no ejercerlo. Pero alguien se tiene que sentar a explicarle que tienen derecho a tener un abogado y que ese derecho lo pueden ejercer y que automáticamente se puede pedir desde la dirección. A mí particular, cuando conocen... No saben cómo, pero
También la realidad es que a mí me pasa particularmente que yo llevo conocimiento de los chicos cuando ya estamos, digamos, en la etapa de la finalización, entonces cuando hay que decidir o ratificar, entonces uno los escucha y las quejas y los reclamos de los chicos son interminables. Y realmente las consecuencias para ellos son muy graves, porque en casos de niños muy vulnerados, donde existen abusos o cuestiones de delitos sexuales, cuestiones donde no se los acompaña, no solamente en la información, sino donde no se los acompaña terapéuticamente, donde no se los acompaña a elaborar ese trauma, a poder hablar, y muchas veces esas son las razones de que después fracasen las vinculaciones con los pretensos adoptantes o con los postulantes, porque no hay un acompañamiento ni del niño. Entonces llegan en instancias de convivir y encontrarse con situaciones gravísimas donde el niño está realmente quebrado en su subjetividad y no ha sido acompañado. Y creo que a partir de que el niño pueda ser oído y pueda decir, el otro día en una audiencia una nena me decía, no, ¿con quién hablas? Me decía yo, las cosas que vos tenés que hablar, o las cosas que sentís, con nadie. No tengo nadie. Entonces cuando yo le empecé a explicar lo de la voz del niño, se le empezaron a iluminar los ojos. Definitivamente terminamos oficiando, pero digo, ustedes no saben la tensión con la que la niña escuchaba todas las cosas, y yo creo que estaba pensando todas las cosas que podría decir y expresar con una persona que me escuche y que pueda formular un planteo concreto. Porque esa es la realidad, es garantizar esta condición de sujeto de derecho de personas como nosotros, que está en las normas, pero en la realidad tenemos muchas complicaciones con estas cuestiones. Franco, tenés la manito levantada. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, agradecerte, María José, porque hiciste un estatuto de escucha adecuado a derecho en una institución de cuidado de niños, niñas y adolescentes. El artículo 12 de la Convención, como bien decís, prevé esa escucha que integre la contención, el marco de confianza y la información. Así también la función nuestra como abogados del niño. Esa función, entonces, solemos conversar con Adriana y a veces con el resto del instituto en las reuniones, que tiene un poquito, es una tarea que supone un desafío didáctico, pedagógico, que es más bien escolar, educativo, este deber de promocionar este derecho, esta garantía mínima de procedimiento. En realidad el conocimiento antes de la excepción, cuando ya escaló a lo judicial, que es a donde estamos siendo designados, el salto paradigmático sería que sea una elección, como están diciendo, que estén informados, que sea una elección y en base a su confianza. En ese sentido, ¿ustedes tienen alguna articulación interinstitucional con el ámbito educativo para, con fines de promoción? Nada. Todo lo que hacemos es muy artesanal. Realmente, no. Esto que decías es sumamente importante. El otro día escuchaba una charla de Tucumán. Tucumán tiene una oficina específica, una oficina permanente dependiente del Ministerio Pupilar, donde justamente trabajan no solamente en el patrocinio y en el asesoramiento de los niños en todos los ámbitos, incluso en los ámbitos escolares, en cuestiones de bullying y demás, sino que trabajan justamente en la difusión y en la promoción de esto que vos decís, en informar desde las escuelas, desde los centros territoriales, o de los lugares donde el niño tiene acceso y cotidianamente le pasan cosas y le surgen estas inquietudes, y justamente esto, es decir, el niño puede comprender un montón de cosas, pero si no tiene el referente adulto que materialice en el lugar donde lo tiene que hacer lo que a él le está pasando, bueno, eso me parecía increíble. Creo que desde acá no lo tenemos, no hay. Sí, nosotros, por lo menos yo particularmente, trabajo, por eso digo que es muy artesanal, sí trabajo mucho con las instituciones educativas. De hecho hemos tenido cuestiones mucho con los equipos socioeducativos de los colegios, se trabaja mucho en esto, en la escucha, esto que decimos de poder escuchar y el derecho a ser oído, no solamente a través del niño, sino a través de las personas que están cotidianamente con él, un maestro, un trabajador social, alguien del equipo socioeducativo. No sé si contesté tu pregunta, pero no tenemos. Ni siquiera tenemos un protocolo de escucha. Lo aplicamos.
usamos analógicamente el de la Corte de Buenos Aires, pero bueno, que es un poco también esto de las recomendaciones. Pero bueno, si uno se toma el tiempo, si ustedes han tenido la oportunidad de tener acceso a las recomendaciones, que son infinitas, es muy rico todo lo que da, ¿no? En el poder implementar. Y yo creo que uno teniendo acceso a eso en el día a día lo va poniendo en práctica. Totalmente. Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, qué placer verte. Bueno, no, yo les quería comentar también un poco algo que me sorprendió bastante. Estoy terminando la tesis de la especialización de Derecho de Familia y mi trabajo es un trabajo de investigación en los equipos locales de niñez del departamento Caseros. Y cuando pregunto en relación a la figura del abogado del niño, nadie del equipo sabe decirme nada, básicamente. ¿Y para qué se usa? ¿Y los puedo llamar? ¿Y dónde? O sea, no tienen un listado. Y no sé si es acá, digamos, en el departamento Casero, si ustedes se manejan de la misma forma, si tienen alguna comunicación con niñez local como para que sepan que pueden llamar a un abogado del niño. ¿Nosotros? Pero eso no necesitamos decírselo a nosotros. Hasta en el decreto del año 2010 del municipal que reglamenta el funcionamiento del servicio local, hay una norma que dice que tienen un deber, una obligación estatal, ¿sí?, con una responsabilidad institucional, de informar al niño. Y digo, esto no es por correr al abogado del niño en la sede administrativa, tal vez en la práctica resulte muy engorroso en cada situación, en las innumerables cantidades, designar abogados del niño, ¿no? Pero sí, por eso planteaba esto del derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta, es decir, empecemos porque garanticen ese derecho, y no que esté en un acta hecha a mano de una entrevista que hicieron con el niño, donde dice se le informó el derecho a tener un abogado. No, claro, pero no digo, sabemos si se efectivizó realmente o no, o si el chico comprende, porque no es tener derecho a tener un abogado, es saber cuál es la entidad, darle la entidad a lo que el niño va a decir, saber las consecuencias que tiene dar su opinión, cómo darla, dónde quiere darla, cómo quiere hacerla, es decir, todas esas implicancias es una responsabilidad de la autoridad administrativa. Pero bueno, claro, nosotros no tenemos incumbencia ahí, tenemos habitualmente reuniones, de hecho la semana que viene tenemos con la Corte, con el Servicio Local, con niñez, pero la verdad es que a veces, siendo un sistema mixto donde tenemos que trabajar todo en conjunto, la verdad que a veces nos mostramos como hermanos que se pelean, porque entre ellos, entonces es como que es muy difícil trabajar. Por lo general, particularmente yo siempre trato de buscar el consenso, pero bueno, también por otro lado tenemos cientos de intimaciones y cosas, pero bueno, lo que nos pasa todos los días, todo eso mismo que viven ustedes, nosotros también lo vivimos, porque al ser un sistema mixto tenemos que trabajar en conjunto y la verdad es que no hay comunicación. Sí, particularmente con algunas personas, porque una cosa es el órgano y otra cosa es la persona en particular, y creo que sí, es trabajo muy artesanal. Sí, también es una persona en particular hasta que esa persona la mueven a otro lugar y de repente te quedaste sin, digamos, referente dentro de un equipo de trabajo, ¿no? Porque a esta altura muchos nos conocemos, los que hacemos familia, y vos decís, tengo un anclaje acá en este equipo, sé que se puede trabajar, o tengo una comunicación, o puedo levantar un teléfono y tener una comunicación como la tendría con cualquier colega, ¿no? Y de repente, bueno, no está más en el equipo, o se van moviendo. Hay una falta de sincronicidad que creo que impacta terriblemente en la efectividad de los derechos, ¿no? Esa falta de sincronicidad desde todos los ámbitos, lo que hablábamos con Franco está muy vinculado a toda la parte educativa, todo el sistema educativo, entonces decir, bueno, esto de traer la próxima actividad que estamos pensando es que puedan venir los centros de estudiantes del Colegio de Abogados a que los podamos informar, a que se puedan llevar material para sus centros, ¿no? Que podamos tener esa ida y vuelta de cuáles son las necesidades que tienen o los conflictos con los que se encuentran. Pero lo ideal sería que esto llegue a todos, clubes, lo que hablamos siempre, ¿no? Que en todas las oficinas, en todos los CAF haya alguien que se pueda sentar y te pueda explicar, no, tenés derecho a tener un abogado, tu nombre es, a qué colegio vas. La ley ya la
tenemos las disposiciones convencionales y constitucionales. Después, diría que el 2010 es una esquizofrenia legislativa. ¿Cuántos decretos reglamentarios más vamos a hacer de algo que ya conocemos a la perfección? Lo que tenemos que hacerlo es efectivizarlo. Y para eso creo que hay que empezar, es una cuestión de políticas públicas y una cuestión económica también. Realmente el Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio que es el que menos aportes tiene, o económicamente es el más relegado. Entonces, son cuestiones que a veces nos exceden. Entonces nosotros tenemos, creo que es esto, empieza a valer esta calidad personal, creo que somos todos los que estamos acá, porque por algo estamos en esta reunión, porque queremos construir. Pero aparte, es esto, es lo que podemos hacer. Las normas ya las tenemos, no necesitamos más nada de eso. Sí, perdón, en relación a eso, digamos, acá es una localidad más pequeña, entonces hablando con el equipo de local, me decían esto de los recursos, y por eso yo planteé la posibilidad de un abogado del niño. En casos, obviamente, no en todos los casos, pero en casos que son realmente que se necesita un seguimiento y demás, ¿por qué no usan esta figura? Pero bueno, si ni ellos mismos saben lo que significa, es complicado. Ahí pero bueno. volvemos a esto de la falta de sincronía entre todos, y que tiene que ver también con la falta de formación, ¿no? De capacitación del personal que está a cargo de determinadas funciones, como pasa, yo digo, la importancia de que se capacite a un preceptor de escuela, más allá de los docentes, ¿no? Al preceptor, a ese celador que entra y sale del curso varias veces, a los profesores de algún deporte en los clubes. Es importantísimo llegar a esos lugares, y eso va a través de hacer escuela. Acá hay que hacer escuela de la figura, no por la figura en sí, sino por los derechos que la figura representa, que se puedan garantizar. Lorena. Bueno, teniendo en consideración que estamos hablando de esta campaña de difusión, de dar a conocer justamente la figura, a mí se me abría el interrogante respecto a algo que viene de la mano del conocimiento de la figura, que es la posibilidad del niño de tener su abogado, del niño o niña adolescente, de tener su abogado de confianza. Entonces, en estos casos de comparendo directo con relación con un abogado de confianza, ¿cuáles son los criterios o la experiencia del juzgado que se maneja? No sé si han tenido casos, eventualmente cómo se ha hecho ese proceso que establece el artículo 14 de la ley. Bueno, esta era mi inquietud para saber desde la experiencia cómo se manejan este tipo de situaciones. Particularmente, solo he tenido más que uno. Y no, en realidad la abogada de la contraparte lo cuestionó, pero ya estaba consentido, así que no le dimos, pero sí, seguimos el procedimiento, pero no hemos tenido, la verdad, no veo, por lo menos en nuestro tribunal no hemos visto situaciones de comparendo directo de los niños. De hecho, las designaciones de los abogados de niños, que yendo para el tema del régimen de comunicación, que también es un tema que nos importa, uno intenta, o por lo menos particularmente uno intenta justamente evaluarlo desde el momento que la voz del niño no está siendo escuchada, porque muchas veces en esta disputa que tienen los progenitores, aunque sea un abogado del niño sorteado, tienen a lo mejor el imaginario que creen que es que si el niño tiene un abogado, que si el niño tiene un abogado, van a poder como fortalecer la posición de alguno de ellos, lo cual después en la práctica no se lleva a cabo, pero también con esto que dijimos al principio, por lo menos particularmente, yo intento evitar, porque lo primero que tenemos que ver es si el niño tiene ganas de estar en ese conflicto, tiene ganas de participar en ese proceso, porque muchas veces no tiene ganas de estar involucrado, muchas veces uno lo entrevista, habla, le informa, y no quiere saber nada con eso. Y hay otros que sí, y el que lo quiere lo dice claramente. Y en esos casos sí, donde no hay dudas, particularmente lo designamos. Pero me parece que también hay que evitar como ponerle todo el peso del proceso cuando el niño no lo quiere. Simplemente eso. Y obviamente, y se puede garantizar su derecho a ser oído o su opinión es tenida en cuenta desde los otros aspectos que hemos hablado. Acá ¿quién está? Vega.
está preguntando, buenas tardes, tal vez consulto algo que es básico, pero no sé cómo hacerlo. Es un expediente de cuidado personal donde no se está tomando audiencia con escucha al niño. ¿Se puede solicitar como abogado de alguno de los progenitores que se le dé intervención a un abogado del niño que los represente? Sí. Muchas veces los que somos abogados del niño en otras causas donde somos abogados de los progenitores, muchas veces pedimos la designación de un abogado del niño porque podemos presumir que la palabra del niño no está siendo escuchada, inclusive hasta por nuestro propio cliente muchas veces, ¿no? Y uno no se puede correr de ese eje de decir que el interés superior siempre tiene que ser por encima de todo el interés superior del niño. Entonces, pedir la designación de abogado, debes tener un montón de pedidos de designación. Lo que estoy pensando, lo que sí nos pasa habitualmente, que tal vez, no sé cuál es el tribunal, no importa, pero digo, a veces en el momento de ofrecer prueba en un proceso de régimen de comunicación o cuidado unilateral, alguna de las partes ofrece la escucha del niño como una prueba. Y particularmente, lo que no es que uno no da derecho a que el niño pueda ejercer, sino que no es un medio de prueba la escucha de un niño, es un derecho de él, y obviamente tiene ese derecho a ser escuchado si quiere dar su opinión y demás. Y sí, creo que la designación puede surgir a partir de un pedido, pero necesariamente amerita el poder escucharlo y entrevistarlo con esto mismo que decíamos, el poder darle la información y en cada momento, ¿no? Inclusive hasta para tomar la decisión, me parece a mí, de la entrevista previa del juez o del defensor con ese niño, para poder tomar la decisión si la figura que corresponde es la de un abogado del niño u otra figura, ¿no? Porque también podemos entrar en un conflicto de intereses en donde necesitemos otro tipo de figura. También como abogados del niño muchas veces nos pasa que nosotros advertimos que más allá de que el niño no está siendo escuchado por los progenitores, también en el relato muchas veces se advierte que el niño está respondiendo porque le pusieron un abogado, más allá de que uno siempre le explica que es un derecho, que lo puede ejercer, que puede querer ejercer el derecho, y por lo menos yo en mi caso particular les planteo, puede no gustarte hablar conmigo, podemos no tener onda, ¿no? Y querés otro abogado y tenés todo tu derecho a decir que venga otro, quiero cambiar. Adriana, no me gusta. Puedan coexistir la figura del tutor especial y el abogado del niño, sea porque la edad o la capacidad del niño a lo mejor no amerite que pueda expresarse directamente o que pueda dar instrucciones o expresar con claridad o con la madurez suficiente con respecto al abogado, porque recuerden que el tutor especial puede no ser un abogado, puede ser una persona que no sea abogada. Entonces lo que pasa es que, bueno, a veces eso complica más, porque si es una persona que no es abogada, además esa persona tiene que ir por un abogado y además va a estar abogado del niño, entonces va a haber una superposición de... pero sí, a veces es hasta incluso donde el niño, digamos, está muy cooptado, digamos, por las ideologías, por las cuestiones que tienen que ver con sus padres o con lo que piensan sus padres, sea necesario también que puedan coexistir esas dos figuras. Se me fue la moderadora. No sé si alguien más tiene alguna pregunta en relación a esto. ¿Estamos? De mi parte, Adriana, sí. Volví a levantar la mano hace un rato cuando hablaba pensé que María estaba José. antes, perdón, Franco. Sí, no, porque bajé, volví a levantar esto que hablaba de que pueden querer o no querer ingresar en el proceso. Y es una de las limitaciones que no estamos evaluando en el momento que nos designan abogado del niño. En ese sentido, es que hay que buscar un ámbito administrativo alternativo a lo que es el centro de familia, el ámbito de los responsables legales. Hay que buscar un ámbito alternativo para que nosotros podamos acceder al niño como defensa técnica, y también en caso de que no quiera continuar el proceso judicial en sí mismo, que lo convoca, como vos decías, como una especie de objeto de prueba tutelado, objeto de prueba de interés superior, pero un objeto de prueba al fin,
Y en lugar de eso decir, no participa del proceso, pero un abogado del niño puede venir a garantizar que haya un seguimiento posterior. ¿Por qué? Porque puede elegir entrar o no entrar en ese procedimiento, pero no ir o no ir a la escuela. Esa obligación está siempre. Pero no te olvides que también está el defensor general, ¿sí? Para esa función también. Lo que pasa que en esos casos a veces lo que también puede pasar que muchas veces, todo le pasa, que al abogado del niño, esto que decías vos, le es muy difícil llegar al niño porque el padre que tiene el cuidado del niño obstruye esa comunicación permanentemente, así como lo obstruye con el otro progenitor que está reclamando la comunicación, también dificulta mucho la presencia del abogado del niño y se torna una cuestión de rivalidad, bueno, cosas terribles que suceden, ¿no? en el ámbito de los regímenes de comunicación. Entonces, a los fines de evitar del niño, de que el niño sea expuesto a esas situaciones, bueno, en estas cuestiones está el defensor general, bueno, también esto de cuando uno puede dilucidar o queda evidenciado en el marco de la escucha, que el niño viene con un relato muy puntual, muy rígido, sin flexibilidad, y que después tal vez su psicóloga nos pueda decir, este niño tiene un grado de presión en donde por más que tenga, o adolescente, por más que tenga tal vez 14, 15 años, en donde es más que claro que en principio podrían tranquilamente armar su propio juicio respecto de la situación, no lo están pudiendo hacer, porque no están viviendo en una situación de libertad, en su marco intrafamiliar que no les permite. Y ahí también el abogado del niño, por lo menos es mi opinión, más allá de la voz del niño en el proceso, no puede no hacer un escrito con estas consideraciones. Con estas consideraciones entendiendo que este chico puede estar en un conflicto, podría estar en un conflicto de lealtades, entonces pedir tal vez la apertura del secreto profesional para el psicólogo y que venga a dar detalles. Aparte de que si bien tenemos que el abogado del niño no patrocina, asesora, asistencia técnica y no representa en el sentido de lo que hacen los representantes legales o lo que sea, pero es inevitable que el abogado del niño en una entrevista o en la relación que tiene con el niño no pueda valorar esto que dice Adriana, digamos, lo que hace a su superior interés y que lo pueda manifestar, obviamente, para que sea valorado. Sí, después, obviamente, se pasan estas cuestiones como que, no sé, yo por lo menos, y creo que lo he contado varias veces, a mí me plantearon una recusación como abogada del niño, una recusación sin causa. Entonces, no sé, esas cosas así, ¿no? Cuando a uno de los progenitores le molesta, de repente aparezca una figura, tal vez sobre la cual no se puede tener demasiado control, diciéndolo de una manera elegante, si se quiere, ¿no? Pero de estas cosas las vemos. Y en el régimen de comunicación, por lo menos mi mirada fundamental, no sé, María José, si la compartís, obviamente lo abro al Vicento, es cuán importante es ver cómo los chicos quieren vivir. Porque cuando hablamos de un régimen de comunicación, no hablamos solamente de ver a mamá o papá, sino de cargar una mochila, cuántas veces a la semana, de qué manera. Y a veces los chicos son mucho más prácticos y no afectan el derecho de ver, de comunicación de los progenitores, con un planteo que te sacan ellos desde la practicidad absoluta, ¿no? Esto de decir, yo quiero estar los días de semana en la casa de mi mamá porque mi mamá me ayuda más con las tareas y los fines de semana quiero estar con mi papá porque es con el que me voy al club. Bueno, y ahí tendrán que los progenitores poder coordinar estos tiempos y espacios de cuidado, pero este chico, cuando dice eso, lo dice con una entidad que a él le representa una tranquilidad, que le puede dar una significación que no tenga que ver responder a un relato materno-paterno, es válido traerlo y es válido pensarlo, pensar en estas alternativas de que puede haber tantos regímenes de comunicación diferentes como familias existen, porque la verdad, del mismo modo que a la hora de pensar los alimentos, bueno, y demás, la participación de los chicos en eso de cómo quieren vivir, de cuántas veces querés estar arriba de un auto, de cuántas veces querés hacer estos viajes, ¿no? Tener en cuenta eso, porque afecta a su calidad de vida. A veces por decir que duerma una noche más con uno o con otro, el pibe termina haciendo 2 horas y media de auto yendo y viniendo de Funes para ir al club o para cumplir con estas obligaciones. ¿Y alguien se pone a pensar en ese chico? O estamos viendo si equiparamos, no sé si más de una vez hemos escuchado el tema de
que generalmente, no lo quiero generalizar, pero es un relato que por lo general traen los hombres a la hora de la consulta. Si yo tengo la misma cantidad de tiempo, si duerme no paso cuota alimentaria, ¿no? Desde ese lugar, ¿en qué lugar está puesto ese chico? Entonces, yo creo que los regímenes de comunicaciones es uno de los lugares más ricos donde escuchar a los chicos. Creo que la clave sigue siendo esa, el poder escucharlos. Y cuando uno los escucha, la necesidad de nombrar un abogado del niño es clarísima. Me acordaba el otro día una entrevista con un nene que entró por una prohibición de acercamiento, el papá estaba con el nene en esa ocasión, no sé, bueno, vino, hicieron una denuncia de violencia y el papá peticionaba con el chico en la puerta la prohibición de acercamiento con la madre, cuidado unilateral, bueno, toda una historia. Lo escuchamos al nene, 7 años, y él empezó esto de generarle confianza, empezar a hablar, empezar a conversar, se expresó a la perfección y dijo, en realidad la chica que me tomó la denuncia dijo, no me interpretó lo que yo quise decir, porque yo no quiero estar con mi papá y no ver a mi mamá, yo quiero estar más tiempo con mi papá y mi mamá no me deja. Entonces fíjense ahí, la mamá quiere estar todo el tiempo con él, el papá quiere estar todo el tiempo con él, piensa que por ahí estando la mitad del tiempo no va a pagar cuota alimentaria, y en realidad el chico lo único que quiere es que el padre lo lleve a fútbol tal y tal día. Entonces digo, si nadie lo está escuchando y nadie está haciendo la petición por él, necesita un abogado, claramente. Bueno, no sé si alguien tiene algún otro aporte, algo que quieran sumar. Me parece que tenemos como gran incógnita, y tal vez esto de empezar a pensar en conjunto, de cómo resguardar los honorarios de los profesionales, ¿no? En el marco de las medidas excepcionales. Eso a mí me parece un tema re delicado, porque lo que va a empezar a pasar realmente es que los abogados dejen de aceptar causas. Entonces, bueno, ni hablar, pero no que con el instituto. Claro, pero no proyectos que sean institutos reglamentarios de cosas que ya tenemos, sino cosas concretas, donde en la norma concreta de protección, Entre Ríos, excelente el Código Procesal de Familia de Entre Ríos. Es un buen modelo para partir en un proyecto. Excelente, excelente. ¿Experiencias vividas, Gaby? A ver. María Gabriela, todo tuyo. Sí, hola, ¿cómo están? Estoy sin cámara porque estoy sin wifi, así que no sé si se me va a escuchar. Ustedes digan. Sí. Bueno, no, yo les quería comentar, doy fe de lo que dijo María José, porque yo justo entré a hablar con ella cuando salía el nene sonriendo, así que salió re contento, era así. No, yo quería contar un caso que me pareció, no sé, interesante. Resulta que salí sorteada en San Lorenzo, un caso muy complejo, donde hay un impedimento al papá de ver al niño desde chiquitito. Hoy el nene tiene 10 años. Pero bueno, lo llamativo de eso, que en el transcurso de ese crecimiento, el nene se le diagnosticó Asperger, que es un pariente del autismo. Bueno, entonces ahí es como que intervinieron varios abogados del niño, porque había una cuestión de que la mamá sobreprotectora de este niño no permitía, ¿no?, a alguien que opinara distinto. Pero el problema, o sea, lo que yo noté de interesante es que yo me tuve que correr del proceso cuando intervine, porque el problema no era si el nene quería ver al papá o no. El problema es que el nene tenía una patología del cual necesitaba asistencia y no se estaba haciendo. O sea, el nene necesitaba que se le respeten los derechos como una persona discapacitada, porque además tiene certificado, pero sobre todo porque no estaba haciendo ninguna terapia, ni yendo a fonoaudióloga, ni ningún tipo de... Es más, hasta dejó de ir a la escuela porque la mamá decía que le hacían bullying. Él también, ¿no? Siempre... Entonces yo digo, fíjate vos a veces qué interesante la intervención del abogado del niño, porque en realidad no vamos a hacer nada dentro del proceso que es sobre un régimen de comunicación, sino decir, este nene, ¿cómo logramos la autonomía de este nene que tiene 10 años y todavía tiene actitudes de bebé? ¿Está?
Y bueno, y ahí, bueno, justo, bueno, pude hablar con Escola, que allá, bueno, es de Foro Único, y me dice, la verdad que sí, o sea, ¿para qué vamos a seguir con recursos, intervención de niñez? Si realmente tenemos que primero lograr que este nene pueda tener una vida plena, feliz y autónoma, independiente. Y en eso es como que, digamos, yo no sé si es mi labor o no, pero se detectó ese problema y ahora se trabaja para que la madre, que es la que está al cuidado del chico, cumpla con su responsabilidad, ¿viste? Así que bueno, no, lo quería traer a colación por algo que comentó también ahí el doctor, que no sé cómo se llama, que decía que a veces no solo es intervenir en el proceso, sino saber si se están respetando los derechos y todo lo otro que se planteaba quedó a un costado. Si el nene no quiere ver al papá y bueno, por ahora no lo verá, tiene cosas más importantes. Porque... Exacto, eso dijimos al principio, que claro, es en todos los ámbitos, a veces la resolución no es judicial, tiene que ver con estas cuestiones, esto que decís del ámbito administrativo es súper importante. El tema es que bueno, esto estaba judicializado y se extendió a otros ámbitos, pero ¿qué pasa con un chico que está sufriendo bullying en el colegio y no sabe que puede tener un abogado que lo patrocine? Tal cual, tal cual. Bueno, no, solo eso, quería aportar porque me pareció fuera de lo común, bueno, por lo menos porque me pasó a mí, a lo mejor a otro ya le había pasado. Así que bueno, gracias. Gracias, Mari. La doctora Castro, Mariela, me escribió porque quería hacer una pregunta. Abrí el micrófono, Mariela. La estaba escribiendo, por eso. Estaba escribiendo para que la digamos, porque no podía levantar la mano, no tenía la manito a mano, no sé cómo es. Bueno, ¿cómo te va, María José? Gracias por la charla. Y bueno, mi inquietud es un poco ver cuál es el rol del abogado del niño o la importancia de su dictamen cuando aparece o descubre en su intervención a requerimiento, digamos, de alguno de los progenitores, por sorteo o por confianza, cuando se opone a lo manifestado por el defensor general, ¿no? O sea, en un expediente que principia con la escucha del niño en la defensoría, que vos decías, obviamente, muchas veces principia el proceso del régimen para escucharlo, y el niño tiene una voluntad de no revincularse, manifiesta una voluntad, y bueno, y queda ahí, ¿no? Muchas veces por el tiempo que tienen los defensores generales, en la primera escucha realmente se manifiesta esa voluntad, y el defensor no tiene muchas veces tiempo de ahondar y de crear ese vínculo de confianza que sí tiene, me parece, la abogada del niño cuando llega a conocerlo, ¿no? Digo, ¿qué importancia se le da en el juzgado esta situación, si se puede rever, ¿no? En los casos, digo, de voluntad viciada, me refiero puntualmente a cuando la voluntad del niño no es la real, la manifestada, ¿no? Creo que a ver si interpreté bien tu pregunta. ¿Se entiende la pregunta? En realidad no es que hay un criterio, sino que tiene que ver un examen caso por caso. El defensor general es el que interpreta el interés superior del niño o vela por el interés superior del niño, y es un dictamen que no es vinculante. Y después la voz del niño puede ser otra, claramente. Y esa es la función del abogado del niño, es llevar y alzar la voz del niño, aunque incluso el propio abogado no comparta. Obviamente, no hablemos de que lo embarque al niño en aventuras jurídicas, ¿no? Hablemos de sentarlo en la realidad y llevar su voz y acompañarlo en eso, porque eso es en definitiva la función. Y en definitiva eso va a surgir de la decisión que tome la autoridad judicial que vaya a decidir, ponderando todas estas cuestiones, ponderando el interés superior del niño, ponderando el deseo del niño, que tiene que ver con todas estas cuestiones, con este concepto de competencia del niño, de cuánto comprende, porque no nos olvidemos que cuando el niño expresa su deseo, lo que nosotros tenemos que valorar es que el niño, cuando le expresa, esté comprendiendo qué es lo mejor para su interés superior. También eso es importante. Y todo el contexto cultural, social, familiar en el que se encuentre, y que también va a ser valorado, pero depende del caso concreto, porque sabemos que el interés superior del niño no es un concepto abstracto
sino que tiene que ver con efectivizarlo en cada caso, y en cada situación, y en cada biografía particular de cada chico. Muchas veces también nos encontramos con que los chicos, cuando llegan a nosotros en el marco de un régimen de comunicación, fueron llevados en distintas oportunidades al defensor porque quiere hablar y lo sientan delante del defensor. Claro, y ese comparendo espontáneo, vemos como en un expediente particularmente... A eso me refería. El comparendo espontáneo fue cambiando, depende de quién haya sido el progenitor que lo llevó a ese comparendo espontáneo, ¿no? Entonces, ahí poder ahondar con ese niño y hacerlo sentir el protagonista de la historia, empoderándolo desde la posibilidad que tiene de formarse el criterio propio, distinto al de sus padres, no porque esté ni mejor ni peor uno u otro. Es decir, quitarle a los chicos el peso ese de que si no elijo como mi mamá sufre o está mal, o si no hago lo que mi papá me dice que no me va a ver por 2 meses, ¿no? Sacarlo al chico de eso, para ayudarlo a construir su criterio, pero también informarle de cuáles son las consecuencias de lo que él dice, ¿no? Porque puntualmente puede suceder, yo tuve una situación en donde un niño se comprometió en un expediente en donde fue muy escuchado, muchas horas de audiencia, ¿no? A una determinada situación, y después eso se modificó, y se modificó en principio sin haber habido una causal que amerite esa modificación. Entonces, si estoy con uno, puedo sostener, si estoy con el otro tengo que cambiar el discurso. El trabajo, creo yo, del abogado en línea es poder entrar en ese lugar y poder también hacerles saber a los chicos que el juez puede tomar una decisión que no tenga nada que ver con lo que ellos quieren o manifiestan. ¿Por qué? Porque el juez es el que tiene la implicancia de su opinión. Tal cual, desde ese lugar. Pero bueno, se me viene a la cabeza una entrevista con esto que digo de los niños, y cuando están de una niña que entró, por eso es tan importante el momento de la entrevista y de la escucha, es tan importante. Entonces, bueno, empezamos a charlar, y uno obviamente no cree que no se da cuenta de cuando el niño viene, para mí muy estructurada, entonces empezó a relatar, y entonces empezó a decir, sí, porque mi mamá me pega, y toda la familia de mi mamá me pega. Yo me imaginaba esa situación, me imaginaba 10 personas pegándole, entonces empecé a tratar de hablar y demás. Entonces, claro, en el relato, que era tan poco verosímil, en un momento se puso a llorar, no podía parar. Entonces dice, es que, ¿qué pasa? Le digo, pará, no te amo. Es que me olvidé. Dice, esto, mi mamá y la abogada de mi mamá me dijo que era muy importante, y le agarró una angustia. Entonces ahí paramos la entrevista y le digo, mira, todo lo que tus papás piensan, yo ya lo sé, estamos ahí con el defensor. Tengo estos 3 cuerpos de expedientes que yo ya sé lo que ellos piensan, yo quiero saber qué pensás vos, qué sentís. Lo que se relajó esa niña, y lo feliz que se fue cuando se sintió ese peso y pude expresar, obviamente expresó que sí quería ver a su papá. Pero digo, fíjense cómo el peso que ellos tienen, porque se había olvidado lo que tenía que decir y sabía que era súper importante, y se angustió porque no lo pudo decir, porque en el relato no se acordó. Bueno, eso, me acordé porque me acuerdo que fue terrible. Claro, muchas veces pasa eso en la primera entrevista con el defensor, ¿no es cierto? Que claro, pero a partir de ahí uno sabe si quiere tener una abogado. Claro. Y cuando su deseo aparece claro, bueno, listo, nadie está escuchando tu voz, vas a tener una persona que te va a escuchar y que vas a poder hacer el planteo. Bueno, eso ya es en tu colegiado. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Tiene la manito levantada. Hola. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo está? No, 2 cosas quería aportar. Una, en esto que estaban hablando ustedes recién, que me parece que también es muy importante esto de que el niño sepa que su voz es escuchada, pero no es el que decide. La mochila de que es el que decide es lo que más daño le causa a los niños. Digamos, llega un punto donde uno también como abogado tiene que articular con los abogados de los padres para que puedan tomar una decisión. Porque además está esa fantasía que también los padres cargan a los niños de vos tenés que decir lo que querés y que van a hacer lo que el niño quiere,
Una vez una niña me dijo a mí, ¿quién es el juez para decir lo que yo tengo que hacer? Y yo dije, uy, estamos en problemas. Para desandar todo eso, ¿no? Y me parece que también hay que tener en cuenta esto. Nosotros llevamos la palabra del niño, como bien decía María José, lo que digan, a veces no opinamos igual, fuera de que le tenemos que explicar y demás, pero también tenemos que hacer toda esa articulación para tratar de buscarle una solución que no pasa solo por su palabra, porque si no lo cargamos con la decisión y eso es terrible, y me parece que eso también hay que trabajarlo mucho, porque hay como una idea de que el niño viene a decirnos lo que tenemos que hacer y eso va a ser la solución mágica. Y con el tema de los honorarios me parece que nosotros tenemos que sentarnos como colegio para ver si conseguimos la reglamentación. La ley para mí es muy mala, muy mala. Lo que se hablaba antes del tema del proceso penal es un problema. Nosotros con Juan Lewis pedimos regulación y que esas costas se le cargaran al Estado y Fiscalía de Estado nos apeló. La Cámara nos revocó los honorarios porque, bueno, por una cuestión técnica, como diciendo que no lo pedimos en tiempo. Pero bueno, me parece que pone en jaque a la figura el hecho de que no esté claro quién nos paga y cuánto nos paga. O sea que me parece que es un trabajo a hacer desde el colegio en el que tenemos que trabajar mancomunadamente, no podemos ir caso por caso porque si no, me parece que pierde sobre todo los niños porque va a llegar un punto que nadie se va a notar en un lugar donde no vas a tener tus honorarios, que son créditos alimentarios. Eso quería aportar. No hay que dejar de darle entidad a la remuneración de una tarea que es tan importante para los niños. Porque además los niños son el futuro, son la población, son la subsistencia de la humanidad. Si nosotros no cuidamos a la infancia, se termina el mundo. Tal cual. Desde ahí es como venimos hace tiempo ya tratando de lograr que se resuelva esto. Ya obviamente que el tope máximo de honorarios es una forma de atentar contra la figura, ¿no? Es como decir, esto lo hacemos porque lo debemos hacer de acuerdo a la Convención, a la Constitución y a las leyes de protección, pero en realidad este Estado no se quiere hacer cargo de esto. Porque además... Te aclaro, Adriana, que a nosotros, porque fue así, se hicieron los abreviados, salieron costas por su orden, nosotros pedimos regulación y pedimos que atento que era digamos, la obligada al pago, sería una niña, las costas cargaran en la provincia, nuestras costas, porque es lo que establece, porque es una obligación estatal brindarle a los niños cobertura. Nos regularon 2 YUS y Fiscalía de Estado apeló. Bueno, la Cámara en realidad, como dice que nosotros no lo pedimos al momento del abreviado, habría sido extemporáneo nuestro planteo, y nos mandan al juzgado civil para que hagamos este planteo de fondo en la ejecución de honorarios, porque los honorarios del penal se ejecutan en civil. La verdad que, digamos, me parece que es algo que a lo mejor habría que pensar de tomarlo como colegio, porque ni yo ni Juan Lewis nos vamos a poner a litigar por 2 YUS. Seguramente, y ahora pero la misma situación. digo, en esto de crear jurisprudencia ante las faltas que tiene la ley, y fuera de tener que trabajar a lo mejor con la legislatura y con el Ejecutivo a la hora de la reglamentación de la ley para mejorar esta situación, ¿no? Bueno, ese es un compromiso que tenemos que asumir como colegio, así que yo justamente mañana tengo una charla, una comunicación telefónica, y voy a plantear esto de pedir inclusive una reunión con Fiscalía de Estado, más que nada para ver Ministerio de Justicia y demás, de empezar a hacer la bajada de línea acorde a la reglamentación que tenemos, porque si por un lado tenemos leyes... Y porque estamos haciendo bombo del instituto. Yo estoy esperando. Lo que pasa es que la gran mayoría son medidas excepcionales. Entonces, nos quedamos con la regulación y después con esa regulación a dónde vamos a cobrarla, ¿no? Si quedamos en el marco de la medida excepcional y
en una guarda, o en niños que, por ejemplo, niños que eligen no ser adoptados, que también pasa. Bueno, entonces en ese trabajo, yo tengo una adolescente que no quiere ser adoptada, y hace 4 años que soy su abogada. Un caso muy importante de la intervención del abogado del niño, donde la dirección de niñez era un chico adolescente, que la dirección de niñez, había ya problemas en el centro residencial, con todos los conflictos que tienen, y la dirección de niñez lo había intentado vincular con una tía en Buenos Aires, pero él en la entrevista del juzgado, cuando tuvo la entrevista conmigo, dijo claramente con su abogada que él no quería ir a Buenos Aires porque su tía había sido testigo de los abusos que había sufrido su padre de parte de su abuelo durante toda su vida, y no quería saber nada con esa tía. Que no tenía problema de visitarla, pero él quería egresar, aparte estaba en edad de egresar de estar en un programa, estaba en el programa de autonomía progresiva y quería hacer el del egreso, que es una cosa coordinada con el Ministerio de Desarrollo, no, el otro, de Justicia. No, hay uno que trabaja, bueno, está combinado con los ministerios. La cuestión es que niñez, eso fue un viernes a la mañana, apuró las cosas y el sábado a la mañana ya lo estaba trasladando a Buenos Aires. Entonces la abogada del niño, como era el turno de urgencia, hizo una presentación, una medida cautelar, que la jueza del turno de urgencia no lo resolvió, porque no quiso, y el lunes siguiente le saqué una medida cautelar, donde de no innovar para que no lo trasladen, y finalmente, bueno, el chico está en el centro residencial, y lo tuvimos que más o menos presionar para que pueda egresar en el programa, pero yo no puedo explicar el alboroto que se armó en la dirección de niñez, porque como una jueza nos va a ordenar a nosotros, y es una medida cautelar, ¿quién dijo que no se puede hacer una medida cautelar? Bueno, y eso fue gracias a la abogada del niño, que lo patrocinó ese chico, que estaba totalmente indefenso en un centro residencial donde nadie lo escuchaba. Es muy importante la función que ustedes llevan a cabo. Realmente yo valoro mucho a los abogados patrocinantes de los niños. Bueno, creo que hemos partido un montón de info, de cambio de opinión. No sé si les voy a tirar una pregunta, a ver si alguien quiere sumar su opinión, o si quiere contarnos qué es lo que se llevan de este espacio, de este pequeño encuentro. Hago el silencio apropiado para que todos piensen. Mariana, mi primer valiente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, muy rico el espacio, escuchar las opiniones y los intercambios siempre suma y es algo que es rico para todos y todas. Y yo me llevo fundamentalmente para poder pensar en hacer efectivos los verdaderos derechos de estos niños, niñas y adolescentes que nosotros día a día queremos patrocinar cuando nos toca la designación, o en el caso de que sea un abogado de confianza y demás. Empezar con ese trabajo pedagógico de fundamentalmente hacerlo visible en la sociedad, porque ese es el punto de partida. Si la sociedad no conoce que esto existe y que el trabajo que hacemos y qué derechos tienen estos niños y adolescentes, me parece que de lo judicial va a ser difícil nuestra tarea, cuando llegamos a lo judicial. O sea, nuestra tarea tiene que ser preventiva, debería ser previo, ¿cierto?, a la llegada de el tribunal. Entonces, me parece sumamente importante esta propuesta de convocar, empezar por los centros de estudiantes y hacer estas charlas informativas, y a partir de ahí, a lo mejor generar algún caminito que haga que esta tarea ya el año que viene podamos verla de otra manera y sumar desde ese lugar. Me parece que es fundamental ese punto de partida. Desde el área del tribunal hay un montón de cosas por mejorar, pero debemos arrancar desde la sociedad, desde los distintos ámbitos en que las niñas y adolescentes participan, y fundamentalmente tratar de modificar ese discurso, como vos decías, Adriana, ¿no es cierto?, reticente de los progenitores, de no entender este concepto que nosotros manejamos muy a diario, que es la autonomía progresiva. Mientras ese concepto no esté visibilizado socialmente, va a ser muy difícil que se admita que cualquier niño o niña adolescente pueda contar con un profesional que lo admita, que lo asista. Gracias, María. Totalmente de acuerdo. Tenemos que seguir luchando para que realmente se reconozca esta sujeto de derecho que realmente en la práctica, y hay que empezar en los jardines infantes. En el jardín infante de mi hijo, y generar una actividad re linda donde van a hacer los roles de los distintos papás. Entonces me preguntó la directora, y digo, ¿yo puedo ir a hablar de los derechos del niño, hablar de que pueden tener un abogado? Aunque sea difícil explicárselos, pero empezar desde ahí,
Empezar desde ahí, que ellos sepan cuáles son sus derechos, y que no son derechos que están en una norma abstracta, sino que lo pueden concretar en la realidad, con un referente adulto, y que sepan a dónde ir. Eso es lo más importante, que sepan a dónde ir en el momento que les surge esa inquietud o esa necesidad de poder alzar su voz. Bueno, Esa es la nosotros pensábamos, inclusive en esto de decir, poder coordinar algo con el Ministerio de Educación para que en todos los colegios haya, no solamente dentro de formación ética y ciudadana, el contenido de los derechos, sino de cómo los hacen efectivos. Entonces que tengan la información pegada, no sé, en un transparente en el colegio, del mail del Instituto del Colegio de Abogados, del número, ¿no? Vías de acceso rápidas, como para poder llegar, que ellos hoy a través de las redes manejan todo, así que esa era una cuestión. Franco, habías levantado la mano. A ver. Sí, era solamente para coincidir con Mariana, me voy con lo mismo, esta necesidad de encontrar alguna forma de promoción integral para evitar la protección excepcional en todos los casos, o únicamente. Y esto que señalabas vos recién, hacerlo en el ámbito, bueno, lo venimos hablando, hacerlo en el ámbito administrativo para hacerlo integral, para hacerlo oportuno, es hacerlo en el ámbito administrativo, es con ellos, como queremos hacer la jornada ahora en septiembre, es con ellos, y bueno, y un poquito es, como decía María José, hay muchísimas leyes, o sea que desde el sentido del derecho y el principio está atendido, falta la norma de procedimiento, que sea al pie de la letra de infancia, y para eso hay que escucharlo. Así que nos vamos con esa reflexión. Yo me voy personalmente con esa reflexión. Y fundamentalmente, agrego, así como la perspectiva de género es transversal, debe ser transversal, este tema también debe ser transversal, o sea, hacer hincapié en eso, porque no es solamente lo vinculado a un asunto determinado, sino que es un tema social, es mucho más macro. Me parece que ese es el discurso que del colegio, del instituto, debemos bregar para que esto pueda ser modificado, porque como ustedes bien dicen, legislación tenemos por donde uno vaya a encontrarse, la legislación tenemos de todo tipo, los niños legislativamente están protegidos, ahora de aquí la efectividad es otro tema, ¿no es cierto? La protección de sus derechos es otro tema. Bueno, de hecho, mañana pasó un chivo, va a estar con la Comisión de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, el doctor Lucas Raspal, hablando sobre bullying y violencia a través de las redes, que también es interesante, y eso es cuando un chico necesita un abogado porque papá o mamá en casa dicen, bueno, déjate de hinchar, no le des más bolilla, esto que pasa, no le des lugar, o sentalo de una trompada, esas respuestas habituales que sabemos que los chicos reciben muchas veces, y donde nadie se puede poner esto en el lomo y decir, bueno, acá hay un chico que realmente la está pasando mal, que no tiene por qué, él tiene el derecho de ir a una escuela y sentirse seguro, y sentirse contenido, y disfrutar de un contexto socioafectivo que lo represente dentro de sus pares, ¿no? Entonces, ese derecho está siendo violentado por pares, está siendo invisibilizado por los docentes o por los referentes adultos en el marco escolar, y en la casa tampoco tiene recepción, ¿no? Tiene que haber una oficina, el Estado justamente tiene que generar algo para que el abogado sea pagado por el Estado y no que tenga que perseguir un juicio, porque además no habría ejecución de costa, digamos, sería una etapa meramente extrajudicial, administrativa, de la vida general. Como muchas veces hacemos ejercicio de la profesión de modo extrajudicial, en una negociación, en una mediación o demás, tranquilamente después se puede pedir que se regulen esos horarios, y entendiendo que es un gasto extraordinario de los hijos, para ser cargado por ambos progenitores. Veamos. ¿Alguien más que nos pueda contar qué se llevan, si se llevan algo que hayan escuchado que les haya resonado? ¿Estamos todos en silencio? Bueno, yo agradezco, María José, infinitamente la generosidad, el espacio, el compromiso, y bueno, esto también que hace, ¿no? Desde los roles del instituto, poder estar atentos a que levanten los teléfonos, a que manden los correos electrónicos, que avisen cuando hay causas urgentes y demás. Así que a disposición. El consenso, trabajar juntos, somos todos partes del sistema de protección, responsables de esto, de que nuestra humanidad tenga un buen andamiaje. Exacto.
Bueno, gracias a todos. Gracias a todos por participar y bueno, recibirán la invitación para el 28 con centros de estudiantes presencial en el auditorio del Colegio de Abogados. Es un jueves, no es el día que tenemos habitualmente. Es a las 4:30 de la tarde, tampoco es el horario habitual, pero ameritaba que sea presencial y fue el espacio que pudimos conseguir. También tiene que ver con poder escucharlos en el mes de la juventud, ¿no? Ellos festejan el 21 su día, y bueno, poder brindarles este espacio, sería riquísimo que podamos estar todos presentes, no solo para escuchar, sino para ofrecernos, para estar disponibles para ellos. Gracias a todos por estar, y muchas gracias, nos vemos la próxima. Gracias. Buena semana. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias.